Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta hermanos y hermanas, de todo lo que son amantes de la palabra de Dios, hoy traemos un mensaje súper especial, muy discutido. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Pero lo vamos a llevar versículo tras versículo, explicando exactamente este estudio completo, desde el primer apóstol hasta el último. Siempre tratando de llevar la verdad, porque por la verdad somos libres. El maestro de maestros, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si me amáis, haced mis mandamientos. Y todos los que amamos a Dios, si en verdad buscamos una salvación, una vida eterna, hay que buscar de acuerdo a su palabra. Bendito sea Dios. Señor Padre eterno y poderoso, yo te ruego que te glorifiques en esta noche, firmando este mensaje. ¿Quiénes son los apóstoles? Siempre la honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes fueron los apóstoles? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Aquí se nombra los primeros, pero no están certificados todavía. Los que fueron totalmente ya escogidos, pero hasta aquí se llaman discípulos. Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Mateo 10:4, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Aquí vemos que el Señor les da autoridad, pero no son todavía nombrados titulares apóstoles. Marcos 3:16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges. Estos es hijo del trueno. Bendito sea Dios. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa del Señor. Entonces, ustedes ven que aquí como que se repite, pero no, todavía él está seleccionando sus apóstoles. Hasta aquí todos se llaman discípulos. Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Escuchen, ¿llamó a quién? A sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles, pero no están nombrados.
a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así sucesivamente vamos dando los nombres de los apóstoles, porque hoy pues hay una cantidad de apóstoles, pero todavía no vamos a hacer ninguna observación hasta que no tengamos exactamente dónde poner los apóstoles nuevos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí le dice a Pedro que sobre esta roca, aquí se habla de Jesús, de Cristo, sobre Él, pero van ustedes a ver cuándo se cambia en la iglesia primitiva, el fundador de la iglesia, que es Pedro. Bendito sea Dios. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra serán atados en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra serán desatados en los cielos. Aquí le está instruyendo a Pedro. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Ustedes entienden, Pedro les dice, Simón, le dice Pedro, le va como que van cambiando, pero no es que está cambiando, sino cómo les va llamando hasta cuando quedan definitivamente con los nombres, pero ¿dónde quedan establecidos sus 12 apóstoles? Mateo 4:21. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mateo 4:22. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Solamente él les hacía que le siguieran y no le ponían ningún obstáculo, sino atrás, porque eran ya escogidos por el Padre. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Fíjense, hermanos, hermanas, y todos los que les gusta de las Escrituras, como que parece fueran muchos, pero ya Mateo se nombra 4 veces, pero no se llaman apóstoles, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Ahí se levanta Mateo y parece que ya Mateo está como apóstol, sigue llamándose los discípulos. Mateo 10:5. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Directamente era para los judíos, para los israelitas. Mateo 10:7. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibiste, dad por gracia. Desde el principio en el ministerio del Señor Jesús, ya explica la gracia es por gracia. Mateo 10:9. No os proveéis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Los mandó sin nada. Cualquiera dice, bueno, ¿cómo puedo ir y a predicar y a otros pueblos sin nada en el bolsillo? ¿Por qué? Porque ya él sabía cómo los va a sostener. Lucas 10:4. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Fíjense que el Señor nos mandó que no estemos saludando ni nada de eso, pero no, ahora cambia. Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lucas 10:10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el pueblo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y efectivamente, pero en aquel tiempo, a pesar que recién empezaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no había tanto obstáculo como hay hoy. Hoy en verdad se está cumpliendo esa palabra porque andamos en medio de lobos rapaces que andan buscando a quien devorar. ¿Quiénes son esos lobos? Los propios que están dentro del ministerio de Jesús. Y hoy pues llamados inclusive apóstoles. Pero para poder comunicarse con uno de estos siervos es tan difícil que hay que pedir un appointment. Aunque muchas personas llaman, yo lo digo por la experiencia que tengo y conocer, y muchas veces me he tratado de comunicar también porque muchos hermanos me llaman, hermano Pablo, ¿por qué no contestan ellos? Y yo le digo, esa pregunta no me la hagan a mí, háganselo a ellos, que es lo más práctico. Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Ya el Señor lo va preparando lo que va a acontecer con los apóstoles. Y eso no es solamente con ellos, sino con todos los que buscamos la verdadera palabra, que es la verdad. Al verdadero maestro, que es Jesucristo, que nos deja una enseñanza perfecta. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, todo él va ordenando lo que tenía que ser, cómo va a acontecer. Y pues por supuesto que el obrero es digno de su salario. Bueno, este es un comentario ahí. Los 70 discípulos que no fueron nombrados apóstoles, aquí entran 70 más voluntarios, porque decían que la mies es poca y hacía falta obreros. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque no hay como hablar con ella. Si al caso un comentario para aclarar y puedan entender de qué estamos hablando. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, ¿qué iban? Como Juan el Bautista, que abriendo el camino para el Señor, y sus discípulos
abriendo el camino para donde iba a caminar el Señor predicando. Ellos iban abriendo, comunicando del nuevo líder de la palabra de Dios, el líder, autor y consumador de su palabra, Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Lucas 10:2, y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito sea el Señor. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 2 veces buscando para que podamos entender. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, y el que come de este pan vivirá eternamente. Juan 6:59. Estas cosas dijo en las sinagogas enseñando en Capernaum. Desde ahí él empezó a decir que él era el pan. Y cuando entendemos nosotros, porque hoy pues sabemos todo, en la forma cuando se hace la Santa Cena, ¿qué hacemos? Recordar su muerte, su sangre que derramó y su cuerpo que fue destrozado. Y de eso los judíos nunca lo podían entender. Juan 6:60. Al oírles muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya los discípulos empezaron a protestar. Pero cuando Jesús le empezó a predicar personalmente a ellos, a prepararlos. Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué? Pero ahí le está predicando solamente a los 82. No hay otra gente particular. Juan 6:62. Pues que si venís al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea Dios, porque hacer las cosas claras, porque si uno fuera pues un orador, como hay tantos oradores, pero no se le entiende, es preferible uno repetir el versículo, pero que se entienda claramente. Bendito sea el Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes están los que no creían y quién le había de entregar. Ya el Señor sabía todo, porque Él es Dios. Y así sucesivamente, todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos de nuestro corazón, Él lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Juan 6:65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fueren dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se iban apartando poco a poco. ¿Por qué? Porque no podían resistir la palabra de verdad, como hoy. ¿Quién ha creído la verdad? ¿Quién cree la verdad? Pero sí siguen a la mentira, al engaño, a la filosofía humana, cuando el Señor dijo: la filosofía humana para nada sirve. Lo que sirve es la filosofía santa del Señor, de nuestro Maestro, dada por el Padre. 67, el versículo 60. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuántos se quedaron ahí? Ahí quedan 12. Él no los echó a nadie. Solitos se fueron porque no estaban escritos en el libro de la vida. Pero los que estaban escritos ahí, fieles, bendito sea el Señor. Aquí hacemos un comentario. Entonces el Señor nos explica claramente, porque no eran escogidos de su Padre los 70, y nunca los llamó apóstoles, sino solo a los 12 que él había escogido, entre los cuales había uno diablo y falso. Gracias a la sabiduría nos explica que todos los que renunciaron y miraron atrás no eran de Dios ni de Jesús, sino del diablo, como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se quedó en Sodoma y Gomorra. Bendito sea el Señor. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le identifica, pero seguimos la escritura. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Mire, Pedro es uno de los más grandes de los apóstoles, el que más trabaja en el Evangelio. Solamente en los 4 evangelios se nombra 17 veces el nombre de Pedro. Juan 6:70, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. El mismo Señor le dice: uno de vosotros es diablo, ¿a cuál? A Judas Iscariote. Juan 6:71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí tiene ya, proféticamente ya estaban anunciados los mentirosos, los falsos. Por eso este libro se llama La historia del futuro, porque Dios sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ellos, cielos, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí estaba del Cordero, porque eres el apóstol número 13. Pero aquí la misma escritura lo va a decir. Ahora, esto es lo más importante para los apóstoles, para estos señores apóstoles, porque se conocen muchos. Elección del sucesor de Judas Iscariote. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hechos 1:13. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Aquí por primera vez se declara los 12, pero queda 11, falta uno. Pero para elegir al sucesor, al número 12, al sucesor de Judas Iscariote, que se fue a su lugar, Pedro
o los 11 no se atrevieron a nombrar por la cuenta de ellos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Bendito sea Dios. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunió, eran como 120 en número, y dijo, Pedro empieza para buscar al número 12. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Estos 120 prevalecieron desde que comenzó el ministerio de Jesús. Porque cuando el Señor ascendió a los cielos, quedaron más de 500. Pero igual, como les digo, que esperaran en Jerusalén hasta que se cumpliera la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero como siempre se cansan, se fueron y quedaron 120, lo certifica Pedro. Y siempre permanecían como en oración, clamando y esperando la promesa. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bendito sea Dios. Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos nuestras, muestra cuál de estos dos has escogido. Mire esa forma del apóstol Pedro. Muéstranos cuál ha escogido, pidiendo la misericordia, el poder del que todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, Jesucristo el Señor. Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ya él tenía su lugar allá calientito, ya no sufre más frío. Bendito sea Dios. Hechos 1:26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí se cumple el ministerio del Señor de los 12 apóstoles. Cualquiera de nosotros dijera por el derecho de ser justo, podía ser el apóstol, pero no fue el escogido, fue Matías, bendito sea Dios, porque muchos, como dice, se fijan por los talla, por su parecido, pero Dios lo que conoce es por el corazón. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Escuchen este versículo para que entiendan. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Están entendiendo? O si no, para que lo entiendan. En este versículo se identifica el apóstol número 13, solo con una diferencia. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, porque él es el apóstol celestial que descendió del cielo. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque esto es una profesión. Y si tenemos esta profesión, tenemos que guardarla y de acuerdo a lo que nos ha dado el título el Señor. Bendito sea Dios. Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue el primero, el que habló con el Señor en la zarza.
y después Jesús. Entonces, ahí se ve la calidad o la cualidad de estos dos siervos. Este es para dar a entender el total de los apóstoles. Son 12 que quedaron completando por sorteo al otro. Se completa el ministerio de Cristo Jesús, del cual siguió Pedro. Su primera prédica, como lo pueden saber, sí, claro, si buscan de Dios, fue en Hechos. La primer prédica de él, ¿cuántos fue? 3,000 miembros. La segunda prédica, 5,000. Más 3, 8,000 en 2 prédicas. Eso consigue un predicador cuando habla la palabra de verdad, porque la palabra del hombre no convierte ni moscas, pero la palabra de Dios convierte almas perdidas. Y con esa experiencia no son muchos, pero se trata, ¿por qué? Porque uno tiene que enseñarle la palabra, a que se defiendan de Satanás, del diablo. Y aquí viene el último apóstol. Acuérdense que tenemos 13, con la diferencia de Jesús, que es apóstol y sacerdote de Dios celestial. Pedro es el más grande de los apóstoles, antes de Pablo, porque él es apóstol terrenal, con 3 títulos dados por su maestro, por el Señor Jesús. Y después de él, pues, no hay más, pero hoy día Pedro es el más vituperado. Y aquí va, el último apóstol escogido por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Saulo de Tarso, cuando era perseguidor. Hoy apóstol, único escogido para los gentiles, apóstol de salvación. Él nos predica la salvación para nosotros los gentiles. Romanos 1:1. Escuchan cómo dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, bendito sea el Señor. Ese es Pablo. Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo ya fue profetizado antes de la fundación del mundo, que él iba a ser el apóstol para nosotros los gentiles. Bendito sea Dios. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio. Bendito sea Dios. Ese es Pablo, dice. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo, fíjense ustedes, todo dice que no se pierde, o que no, que porque es el judío todos son salvos. Aquí está claro. Para su familia, dice para ser salvo algunos de ellos, bendito sea Dios. Entonces, los judíos, hay 2 generaciones que son salvos. La generación de Jacob, que está en la Escritura, pero ellos no son todos, sino los que están escritos en el libro de la vida. Esos sí van, no todos. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. Primera de Corintios 1:2, y la iglesia de Dios que está en Corintios, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen milagros todos? No,
Los milagros hacen los que están realmente con Dios, los que reciben el don de milagros, de revelación de los sueños, el don de sanar, el don de lenguas, como hoy llegan a un lugar y una iglesia, ¿qué dije? ¿Qué dije yo? Nada. Pablo en todo el versículo 14 nos enseña qué es el don de lenguas. Porque dirán que estáis locos. Oiga, yo he visto en las iglesias, es un show. Pero me gustaba porque de ahí iba aprendiendo. Y más me concentraba en este bendito libro, en las Santas Escrituras. Primera de Corintios 15:8. Y algunos de todos, como un abortivo me apareció a mí. Escuche esta palabra que habla Pablo. Como un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Nada. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo fue perseguidor, pero mire la manera de expresarse Pablo, ¿no? Para que entienda cualquiera. Entonces, 2 de Corintios 11:12. Mas los que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a vosotros. Escuche bien. Pablo ya sabía que van a haber falsos, pero ya nos deja exhortando para que estemos ojo y con nuestra mente en la palabra. Él ya anuncia aquí para que ojalá fueran como ellos. En el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el hijo de desobediencia, el hijo de pecado, ese es el diablo. 2 de Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstolos, aunque no soy nada o nada soy. Mire, el apóstol Pablo, ¿cómo se considera? Que él, uno de los más grandes hoy, no se dé el valor de decir que era como los apóstoles primeros. 2 de Corintios 12:12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo es uno que mayor milagros hacía. Sanidades, resucitó muertos, hizo todo. Pero él ya fue escogido. ¿Por qué? Desde que se convirtió, él empezó a predicar. Y fue el que más azotado en toda la historia de los apóstoles, Pablo. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él era escogido también por el Padre. Ya estaba en la lista de los apóstoles. Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Efesios 2:1. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, dice ahí hablando
Pablo, hablando de todos, nosotros, bendecidos con bendiciones celestiales, y todos los que buscamos de Dios en espíritu y en verdad, esa es la bendición que llevamos. En cambio, los impíos, ¿qué pueden llevar? Efesios 1:4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Dios. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y halló a ciertos discípulos. Efesios 4:11. Y él mismo, escuche, con este versículo se confunde la gente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eran los del cuerpo de Cristo, del Señor. Pero este versículo lo usan. No nombro porque hay que ser delicado, como dice la misma escritura, hay que ser prudente. Lee Efesios, diciendo que ellos son los nombrados. Lee Efesios, porque dice él mismo, pero no saben que aquí de él, un tilde na está hablando de Jesucristo, del Señor. Aquí habla el apóstol Pablo. Mas lo que hago lo haré, aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados entre algunos de vosotros. Capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sube a los púlpitos y vestido de blanco. Pero por dentro, ¿qué tiene? Serpientes, lo que salen de sus labios. Como dice la misma palabra, debajo de su lengua hay aspid. ¿Qué es el aspid? Veneno que mata, matando a la gente, mandándole para otro lado, por otro camino. En el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles son los ministros? Los pastores que tienen sus ministerios donde enseñan a los fieles. ¿Pero qué les enseñan? Lo mismo que ellos aprendieron. ¿Qué aprendieron ellos? Nada. Entonces, ¿cómo pueden sacar siervos de un ministerio como? También hay ministerios que sí hay enseñanza, pero son tan pocos como el mismo apostolado. Ahora estos han resucitado, como los espíritus no mueren, de los 70, pero se han duplicado. Por eso yo los llamo la jauría de apóstoles. El 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Mire Pablo como dice, que nadie lo tenga. ¿Por qué? Pero está relacionando a los locos de hoy. No está hablando de él, porque eso hay que entender. Entonces, como ustedes ven y oyen, que con el Señor Jesús, que es el apóstol celestial, pero se identifica claramente en Hebreos, apóstol y sacerdote de Dios celestial. Y el número 14 es el apóstol Pablo, apartado por Dios para nosotros los gentiles. Entonces son 14 apóstoles. ¿Y quién sabe eso? Desde mi conversión, a todos los que lo veo, los oigo, 12 apóstoles. Porque hay un dicho que no es malo.
Cuando un burro rebuzna, el otro para las orejas. Pero si las para, ha de ser para aprender algo. Pero eso no. Y así sucesivamente siguen los unos a los otros, oyendo las bestialidades que unos hablan. Pero también hay otros que hablan la palabra de Dios, porque si hay predicadores, y lo único que yo hago con mis oraciones, Señor, bendícelos y cuídalos a tus santos, a los predicadores, atalayas, que predican tu palabra. Pero como estaba profetizado que en los últimos tiempos saldrán, como les dije, la jauría de lobos, pero hoy es jauría de apóstoles. Y que ellos dicen, pues bueno, ahí sale el apóstol. Pero cumpliéndose la palabra, lo que está hecho aquí, como ya el Señor Jesús dijo que muchos dirán que estoy aquí o allá, no lo creéis. En muchas partes, ya en Miami salen, claro, por internet, Jesús. Y ahora se presenta Jesús y baja por un tubo como de estos salones o clases de bailes que hay en Las Vegas. Así lo sacan. Y sale uno muy parecido, claro, con los maquillajes. Pero ya nosotros estamos exhortados sobre eso, que no lo creamos, porque Él vendrá como un rayo que sale del oriente al occidente. Entonces será el fin. Bendito sea Dios. La honra, la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones a todos los que vean este programa, que lo escuchen, asimilen y escriban, porque de cada versículo ustedes pueden sacar una prédica. Lean la Biblia para que vean la continuación, la coherencia de la palabra, porque eso es lo importante, que anden juntos. Cuando se habla de un versículo con otro, pero el mensaje continúa. Y a su nombre, gloria, bendito sea Dios. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó